Hola, bienvenida, bienvenido a Voces Raíces Terapéuticas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la psicoterapia Gestalt. Nos acompaña el doctor Miguel Santana. Si te interesa el tema, si te late de fondo de qué se trata la psicoterapia Gestalt, quédate porque hoy lo vamos a profundizar. Hola Miguel, pues bienvenido aquí a Voces Raíces Terapéuticas y me gustaría que nos platicaras acerca de qué es la Gestalt. Claro que sí, con gusto te cuento. Fíjate, la terapia gestal es un movimiento humanista que toma fuerza más o menos por acá de los 60 en Estados Unidos. Sin embargo, la terapia gestal surge desde antes, más o menos desde el 51, ya empieza a tomar fuerza y empieza a ser un movimiento que empieza a impactar muchos lugares y se practica en muchas partes del mundo. Y sobre todo busca que la persona pueda identificar cómo se vincula y cómo se relaciona con los otros y ver precisamente cómo esas rupturas o bloqueos de relación van generando conflictos internos, por ejemplo, asuntos inconclusos, duelos atorados o dificultades simple y sencillamente para evitarse en el presente. Muy bien. Fíjate, Miguel, que yo hace muchos años estudié terapia Gestalt y me llama la atención y me gustaría que le platicaras a la gente qué es trabajar lo de la silla vacía. Claro que sí. Mira, la silla vacía fue algo que se hizo muy popular porque probablemente tiene un poco de influencias ahí de psicodrama, pero lo que se hacía era poner a un cojín o una silla enfrente de nosotros y ahí podíamos poner distintas cosas. Por ejemplo, podíamos poner una emoción que no pudiéramos identificar y entonces ayudábamos a trabajar las polaridades. O podíamos poner, por ejemplo, a una persona que ya no está presente. Entonces trabajábamos un duelo. O otra cosa que podemos hacer es utilizarla para hacer una descarga de alguna situación emocional. Y otra bien importante es que cuando nos cambiamos de posición, esto es, yo estoy a un lado y luego voy de la otra parte, es bien interesante cómo me sorprende darme cuenta que no había empatizado en el lugar del otro. Entonces también ayuda para reconciliar. Es una técnica muy linda. Oye, Miguel, a ver, con toda tu experiencia y conociendo diferentes modelos de terapia, ¿qué es lo que tú piensas que es lo más nutritivo? ¿Qué es lo que a ti te llega más de la Gestalt? ¿Qué es esto que tú dices? Es el modelo de terapia que yo elijo, tú con Ya, esta formación de ser psicólogo y que bueno, existe mucha diversidad de terapias, ¿no? ¿Qué claro. es lo que te lleva a ti decir, me elijo gestaltista, ¿no? Si Claro, podemos claro, utilizar esa frase. claro. Fíjate que tengo ya muchos años trabajando en la Gestalt y sigo estudiando Gestalt. Y creo que una de las razones que me motivan precisamente es su enfoque. Algo que me encanta es que todo lo trabajamos en base al presente. Entonces, dejamos que lo que está surgiendo, esto es el campo relacional, nos vaya coordinando. Y esta posibilidad de poder arriesgarme a ser distinto en cada situación y romper mis patrones que tengo de relación o mis patrones vinculares anteriores me permite abrirme a la nueva experiencia. Entonces, para mí eso me encanta mucho, como la posibilidad de ver qué está surgiendo y darme cuenta que no tengo una identidad rígida o fija que me obligue a comportarme diario de la misma manera, sino que puedo modificarme y transformarme constantemente. Eso me encanta mucho de la Gestalt. Pero a ver, bien, espérame. Ujú, Porque luego va a haber personas que no están tan familiarizadas con claro, ciertos conceptos. ¿Qué te refieres con campo relacional? ¿A qué te refieres cuando hablas de vinculación? ¿Vinculación qué significa? ¿Y vinculación con qué o cómo? Y estos aspectos de la identidad, ¿cómo lo aterrizarías claro. como más, no sé, a ver, Sí, sí, por supuesto. Cuando yo estoy con alguien nuevo, sí, lo que voy a traer es una historia y esta historia va a hacer que yo me comporte de una manera automatizada o probablemente desde mi personalidad, que ya es algo estereotipado, más rígido. Entonces, poder abrirme a lo nuevo que está surgiendo, a esto le vamos a llamar ajuste creativo. Y este ajuste creativo, que es esta posibilidad de adaptarme a la situación, va a ser la que me va a permitir fluir de alguna manera. Cuando nos referimos al campo relacional, quiere decir que cuando estamos con otras personas, hay una atmósfera que ok. siempre está surgiendo. Ujú. Y esa atmósfera
llega un momento que por mis automáticos la dejo de lado y pierdo mi libertad o mi espontaneidad. Entonces entro en piloto Ujú. y entonces ya la situación no me permite ver que es un amigo nuevo, que es una pareja nueva, y entonces empiezo a arrastrar los asuntos inconclusos que tenía en la nueva situación. Esto me hace no estar viviendo el presente y mis maneras de vincularme con el otro, esto es, las formas de interacción y de sentir en momentos cierto grado de apego, van a estar muy reproducidas a mis historias del pasado. Entonces, todo el tiempo estoy viviendo mi historia anterior, pero nunca me doy permiso a la experiencia del presente. Un poquito así se me ocurre, David. Sería como vengo muy identificado en una historia de ser salvador en mi sistema familiar y desde ahí entonces la idea es que no me vinculo en tiempo presente, me estoy vinculando a través de esta historia que en algún momento yo experimenté de que podía tener un buen lugar en mi sistema familiar si era salvador de los demás. Claro, así tal cual como lo estás diciendo, coincido en la parte de los roles. Esto es, voy representando roles. Y este rol de salvador, este rol de pronto de el eficiente o el del enfermero de la casa, va haciendo que el lugar a donde voy, lugar donde vuelvo a reproducir y vuelvo a reproducir exactamente la misma dinámica. Entonces, muy curioso porque en lugar de permitirme espacios nuevos, termino siendo en todos lados el salvador. Ujú. Y donde no hay enfermos a salvar, pues los genero. Ok, ok, ok. Ok. Bueno, esta terapia trabaja con el aquí y el ahora, Ujú. ¿no? Trabaja con lo que tú traes en este momento. O sea, si tú traes un duelo, trabajas ese duelo. Si a la semana siguiente la otra persona, la persona trae otra cosa que le está moviendo, otro asunto inconcluso que tenga que ver a lo mejor con esta parte de Salvador, em, trabajas sobre eso también. O Ujú. sea, vas trabajando conforme la persona va llegando con el tema que va llegando. Esa es Claro, la diferencia que tiene claro. la terapia Gestalt, ¿no? Que hay, Sí, sí hay una continuidad, pero no hay una continuidad. es interesante la pregunta. Primero la persona viene por una sintomatología o algo que le está siendo muy complicado sobrellevar. Ujú, Entonces nosotros empezamos a trabajar del obvio, pero del obvio entramos muy a lo particular. ujú, Entonces es solamente un método, como si estuviéramos jalando una cadena y entonces de pronto aparece un tema grande que es el que se detiene. Entonces trabajamos con eso. Sin embargo, el carácter siempre va a estar presente. Entonces el carácter va a ser que el otro tema, que aparentemente no tiene nada que ver con el anterior de la otra sesión, empieza a repetirse. Vamos a empezar a encontrar patrones porque el carácter va a ir marcando formas y pautas de comportamiento. Entonces, de alguna manera sí trabajamos también, pero con el elemento que le quita la autenticidad a la persona que se va a repetir. ujú. Entonces, sí trabajamos en el presente, pero el pasado se manifiesta en el presente. Entonces, sí hay una vinculación, ¿sí? Hay una vinculación. Sería muy complicado pensar que pudiéramos dejar de lado nuestras historias, nuestra Claro, identidad, claro. nuestra narrativa. Incluso la misma Gestalt tiene un concepto para esto. En una de las partes se le conoce como el, el self de la personalidad, propiamente, que es el que nos habla de nuestras historias. Entonces siempre estamos conectando historias, pero no nos damos cuenta, a pesar de que estemos en el presente. Interesante. Sí, y ahorita que dices eso de conectar historias, me parece muy interesante cómo la terapia gestal trabaja los sueños, porque hasta donde sé, y corrígeme si me equivoco, es los sueños son la interpretación de lo que estamos viviendo o sintiendo en el presente y obviamente lo ponemos en símbolos, por eso los sueños son tan raros y tan Claro, extraños. sí, sí. ¿Cómo trabaja? Platícales al Claro que sí. público cómo trabaja. La terapia Gestalt es una terapia que tiene también sus bases en la filosofía existencialista. Eh, Haciéndolo muy breve y muy corto, sería esta visión de pensar que de alguna manera nosotros en esta existencia estamos tratando constantemente de ser más honestos, de conectar con nuestro sí mismo. Entonces, en los sueños lo que vamos a encontrar es que van a ser mensajes existenciales.
Estos mensajes existenciales quiere decir que van a ser llamadas de atención que nos están diciendo, hay partes de ti que tienes separadas, hay partes de ti que no estás reconociendo, hay situaciones que tienes ahí inconclusas y entonces lo que hacemos es que entendemos que todas las partes del sueño somos nosotros mismos, nada más que fragmentados. La intención o el objetivo de la terapia gestal es volver a integrarnos o la unificación. Entonces, cada sueño que se repite constantemente o que es muy, muy, muy fuerte es un sueño a trabajar en terapia y encontrar sobre todo el mensaje existencial. Esto es, quién estoy siendo, a dónde quiero ir, qué sentido tiene mi vida, realmente esto que estoy haciendo en automático es realmente lo que deseo, lo que quiero. Y entonces el sueño de pronto sale un arlequín por allá brincando y gritando y encontramos a veces en el sueño una polaridad que pudiera ser a lo mejor alguien preso o sin poderse mover o alguien en una escuela viendo de pronto como el arlequín o el bufón está jugando y entonces cuando trabajamos esa parte a veces encontramos que le está haciendo falta esa diversión o esa libertad en nuestra vida. Ese es el mensaje existencial probablemente. A mí me Como fascina. una idea, tengo un amigo de un amigo del vecino que da clases, ¿no? Y tenía un sueño recurrente. Él soñaba que llegaba a clases, y estaba todo el grupo y tenía que conectar la bocina, pero no podía conectar la bocina por Bluetooth. Y eso que, por lo que me hacían referencia, es bueno en tecnología y conectando equipos y todo este rollo. Y acá el tema, Miguel, es, empezaban a pasar los días en el sueño y la gente se empezaba a ir. Y él estaba batallando con conectar la bocina que no podía conectar y pasaban los días, los días, los días hasta que el salón se quedaba vacío y no sé si al final conectaba o no conectaba la bocina. ¿Cómo se Claro, curaría con claro. esto? Qué sueño tan interesante. Mira, tenemos, hablándole al amigo del amigo, ¿sí? Del vecino además, una de las cosas curiosas que podemos encontrar en esos sueños, por ejemplo, es también identificar lo obvio, Ok. ¿sí? Entonces, el primer elemento obvio es como un asunto de una bocina, de pronto demanda tanta atención que va jalando tiempo y tiempo y tiempo, y entonces una pregunta para el vecino podría ser, ¿para qué pusiste una bocina, sí, que no pudieras arreglar en lugar de haber agarrado un micrófono o haber utilizado tu voz? Otro elemento para trabajar la terapia sería decirle a la persona, literalmente, conviértete en los asistentes a la clase y narra el sueño. Por ejemplo, yo diría, veo que el vecino del vecino está arreglando, veo que invierte mucho tiempo ahí, veo que lo quiere hacer hasta el final perfecto y que ese detalle hace que no nos voltee a ver a nosotros. Y entonces luego le pido a la bocina que haga la misma narración, pues soy un objeto que está ahí detenido, que pues soy importante, pero no tanto, pero en este momento soy el centro de atención. Ok, ok, ok. Y entonces, en función a las respuestas del vecino o lo que va pasando, vamos tratando de hacer preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿qué tantas veces le das más importancia a algo en tu vida que realmente no es tan importante? O dos, ¿no? ¿Qué tanto te focalizas en un lugar y dejas de ver al público? O como público, le podrías decir, ¿qué pasa que no le hablas y le dices al maestro que acá estás, que sí puedes seguir, ¿no? Entonces ahí trabajamos, por ejemplo, la dificultad de el vecino, por ejemplo, de expresar lo que quiere o de corregir un detalle. Esa es una, pero tenemos muchas técnicas para sueños. Una que me gusta mucho es pedirle al soñante que nos describa su sueño como si él fuera el director. Ok. Entonces, este es mi guión, esto yo lo soñé, y entonces le preguntamos cosas como, oye, ¿por qué en lugar de una bocina no pusiste un fuego Ujú. para que fuera más importante el tema de que tú estuvieras apagándolo y entonces realmente eso fuera algo de peligro? Y entonces él dice, por ejemplo, es que yo quería darle al espectador, los que estamos detrás de la pantalla, la sensación de cómo la bocina realmente era sumamente importante y que el espectador dijera, pero ¿por qué es tan importante si es una bocina? Ajá.
Oye, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ponerlo en un salón lo hubieras puesto en un concierto? Ahí sí realmente la bocina hubiera sido importante. ¿Por qué escogiste el salón de clase? Y entonces las frases que vamos escuchando nos van dando ese elemento que lo hace muy rico para trabajar en terapia. Órale, wow, qué padre, ¿eh? Esa sería Muy, muy padre, muy Muy padre. una idea de interesante. tantas. Sí, muy interesante cómo va ligando, pero obviamente cada persona tiene su historia y cada persona tiene su interpretación. Esto es como muy importante y es lo que me gusta mucho de la Gestalt, que hay libros donde te dicen, si sueñas con la bocina, significa, no sé, que no pudiste hablar, ¿no? Lo asocié con eso. Pero realmente no, es más bien cada quien tiene su Claro, interpretación y tú les vas ayudando a ver cómo está el sueño, qué elementos son importantes para la persona y los vas guiando de alguna forma también por su historia, ¿no? claro. Sí, algo muy bonito de la terapia gestal es que trabaja en la visión de la autorregulación organísmica y esto es, la persona de alguna manera tiene esta capacidad para conectar con su sabio interno, Ujú. ¿sí? Con esta sabiduría organísmica que le va a ir indicando, lógicamente, en relación a los otros, qué es lo que toca y qué es lo adecuado. Entonces, cuando yo empiezo nuevamente a estar muy en el estereotipo, en el personaje, en el rol, pierdo esa capacidad de adaptación y entonces me desconecto de mí. Entonces la terapia, algo muy lindo de ella, es que ayuda a que volvamos otra vez a conectar con nosotros mismos. Esto es como qué siento, qué deseo, qué necesito y empezar a apropiarme sobre todo de una visión incluso a futuro, ¿no? Desde el presente construyo un futuro, hacia dónde voy, pero mucho como en una conexión profunda, tal vez con la conexión con mi mente, con mi corazón, con mi estómago, y ese elemento nos da esta sensación de integración. Súper. ¿Tú lo verías, Miguel, como terapia breve? Es decir, haciendo... Ahora hay toda una dinámica de las terapias basadas en evidencias, ¿no? Y está este diseño de terapias basadas en evidencia de un número de sesiones, regularmente marcan 10 sesiones y curiosamente muchas de ellas te sugieren que tú ya tengas un plan de intervención previo, ¿no? Que tú hagas una propuesta de qué es lo que se va a ver sesión por sesión aproximadamente, ¿no? Por ejemplo, un modelo cognitivo-conductual, vamos a dedicar la primera sesión a este punto, la segunda vamos a trabajar estas creencias, tercera, y se hace un diseño de sesiones, que no necesariamente tiene que ser tal cual, pero es una aproximación que le dice al consultante más o menos cómo va a ser el desarrollo. ¿Qué pasa en Gestal? Mira, en Gestalt como tal, en su origen, rompió con la idea del psicoanálisis, pero estamos hablando con una visión eh, muy de los 30, ¿no? Ok. 1930. Y entonces, bueno, en ese sentido, el psicoanálisis de aquel entonces era mucho más ortodoxo y mucho más largo. Y la Gestalt sí tenía la función de que el proceso fuera mucho más rápido. Entonces, en ese sentido, de donde surge y en su relación con el psicoanálisis, sí buscaba ser más breve, ¿no? En ese caso, ¿no? Que el paciente fuera capaz poco a poco de poder sostenerse en sus propios pies, dejar de depender para a partir de ahí continuar con su vida y no hacer la dependencia del paciente con el terapeuta. Ahora ya llevándolo más cortito con la modernidad, yo creo que una terapia gestal para que pueda de alguna manera tener un proceso adecuado la persona que nos trae generalmente un solo tema y él piensa que es ese tema, pero luego nos damos cuenta que está vinculado a muchas cosas. Yo pensaría que necesitaríamos aproximadamente cerca de unas 3 meses, unos 3 meses, porque creo que podríamos trabajar desde nuestros propios mapas. Esto Qué es padre. ver que la persona sea capaz de conectar otra vez con las sensaciones, con sus sentimientos, poder identificar dónde están algunos bloqueos de acción, poder identificar qué tan capaz es para satisfacer sus necesidades y la más importante, cómo hace sus negociaciones con el medio ambiente, ya que algo que me encanta la Gestalt, como me preguntabas muy al inicio, es que no hay una sola función de la persona o del organismo que se pueda satisfacer si no es por medio de un otro. Entonces, esa parte de la Gestalt donde entiendo que no puedo hacer nada desvinculado de un otro y que todo necesita pues una comunicación, una negociación, una interacción, es la parte que me agrada. Pero bueno, siendo concreto, yo pensaría que unas 3 sesiones para pensar en unas 12, que digamos
allí creo que ya podríamos hacer un plan adecuado y la persona podría darle un cierre adecuado también al tema que nos presentara. Te escucho como que va al final muy orientado hacia el autoconocimiento, es decir, no tanto a vamos a botar esta creencia que te está afectando, ¿no? Sino se vuelve esto que comentabas hace rato como este hilo que va sacando, esta cadena que va, porque van surgiendo los temas que están de alguna Claro. manera como inconclusos. Y ¿cuál es el objetivo realmente de la terapia? Una pregunta muy De padre. la gestal, de la Claro, gestal, de la gestal. claro. No, es que Sí, sí, no. es una pregunta, Mira, podría hacerla de libro, Sí. intentando hacerla así, ¿no? Yo podría decir, el objetivo de la terapia gestal es poder conectarme conmigo mismo. Ok. Esto es poder sentirme coherente, congruente con lo que estoy haciendo. Tú decías ahorita, ¿qué hacemos con algunas creencias? La idea es que yo tengo creencias que son implantadas, mandatos, externos como introyectos. Ujú. Y esos mandatos externos chocan conmigo. Ujú. Pero nada más es importante pedirle a la persona que lo inhale, que lo respire, que lo haga consciente y que realmente diga, sí, hay que ser el mejor todo el tiempo. Entonces le repetimos, todo el tiempo, sí, el mejor. Pero cuando nos está diciendo esto, vemos que su cuerpo le suben los hombros. Ujú. Y entonces le decimos, ¿qué pasó que subieron los hombros? Pues sí, hay que ser el mejor, pero es muy pesado. Claro. ¿Y cómo te vives con esta carga? Pues no la quiero, ¿no? Se me hace muy dura. ¿Y de dónde aprendiste esta idea? Bueno, mi padre dijo que hay que ser así, pues que la vida es una carga. Ujú. ¿Y qué pasa contigo? Súper. Y entonces empezamos a contrastar las creencias, pero con la sabiduría del organismo. Esto es, con mi ser interno, es el que me va a ir regulando cómo me siento. Entonces, si se fijan, es una terapia muy linda, que sé que además ustedes conocen, pero es una terapia muy linda porque no impone nada, sino que invita a que el paciente solo vaya descubriendo qué le va pidiendo el espacio. Es muy estética. ¿Qué percibo? Eh, ¿qué estoy degustando? ¿De qué tengo apetito? Es muy sensorial Ujú. y es regresar otra vez a lo sensorial para conectar con lo que yo quiero hacer y no con el programa impuesto. Ujú. Y a ver, entonces, por lo que escucho, Miguel, y creo que ya lo habías comentado y Ujú. lo vuelvo a resaltar, entonces la terapia gestal está muy presente en el cuerpo. Sí. Sí, fíjate, por ejemplo, para mí la terapia gestal surge precisamente de poder conectar a la persona con las sensaciones. Y me voy a alargar un poquito, pero es que se me hace importante decirlo. Creo que una de las cosas más graves en esta sociedad y que empieza con los niños es que los desconectamos de lo que están sintiendo. Ujú. La anestesia o la desensibilización creo que es una de las principales razones, ya que mis emociones me van a indicar qué tan cerca o qué tan lejos necesito estar de algo o de alguien. Ujú. Entonces es como si apagáramos ese radar de las personas y bueno, en particular de los niños. Y dos, también me ayudan a mostrarle al otro cómo estoy. Una situación de alerta me hace sorprenderme, abrir los ojos y todos nos alertamos. Pero hemos aprendido a tener cara de póker, como se dice, como si nada pasara. Y entonces aquí estamos, aparte de que falseando, estamos apagando pues un sensor muy importante para saber qué deseo y qué necesito en la vida. Entonces, bueno, todo esto ¿dónde está? En el cuerpo. Entonces que hay que regresar a que la persona sienta, se mueva, experimente, respire y se pregunte qué estoy sintiendo para saber qué necesito y entonces poder moverse hacia ese elemento por medio de la fuerza o de la agresión o de la voluntad. Súper. Me Muchísimas gusta gracias. porque a final de cuentas, estos programas que hemos llevado, David, con las personas que hemos visto en los diferentes tipos de terapia, nos llevan otra vez a la raíz, Ujú. nos llevan a conectarnos otra vez con el cuerpo, con el alma, con la mente, con todo, o sea, que somos una suma de todo. Y me gusta la Gestalt, es de mis favoritas. Trabajar los sueños es magnífico con Gestalt. Y conectar realmente con esto es increíble. Entonces, ¿qué más nos puedes decir acerca de
de por qué es importante Claro. trabajar con la Gestalt. Claro que sí. Mira, a mí algo que me gusta de la Gestalt es que precisamente en esta estructura social en la que vivimos, o en esta sociedad líquida de cansancio, donde todo es rápido y además donde no hay tiempo para revisar y ver qué estamos sintiendo, constantemente vamos viviendo experiencias fuertes o dolorosas que hacen que se quede como interrumpido un movimiento. Esto es, no alcancé a decirle algo a alguien que se murió, Oh, sí. me quedé callado con esta persona porque era una figura de autoridad. Hoy ya me quedé ahí cuando alguien en el carro se me atravesó porque pues no era prudente, porque de alguna manera me puedo meter en un problema. Y entonces así estamos con cantidad de cosas. Si agrego la familia, bueno, los hijos, la mascota, el gasto, toda una estructura en la que vivimos que es una jungla, ¿no? Muy apresurada. Entonces, de alguna manera la Gestalt, cuando te invita a hacer una pausa y volver a identificarte y dónde está lo esencial de la vida, dónde estoy yo y poder conectar otra vez, insisto, ¿no? Conmigo mismo. Hay un autor que se llama Pedro de Caso, que es de la Gestalt, que dice que uno de los objetivos de la terapia Gestalt es conectar con la sensación del sí mismo. Ujú. Y es esta sensación de saber que esta decisión la tome y que para algunos será muy mala, pero es la que necesito desde mi ser. Entonces, poder conectar con esta sensación y darme cuenta que no tengo que vivir en automático y de alguna manera ser un poco más libre. Ojalá pudiéramos hacerlo completo, ¿verdad? Pero más libre, más auténtico, me regresa a la creatividad, me regresa al humor, me regresa a muchas de estas cosas que Maslow hablaba de las personas autorrealizadas, ¿no? Son formas de estar en la vida más agradables, con menos peso, con menos carga, con menos tensión en el cuello. Entonces, bueno, conectar con esta espontaneidad y un poquito darle permiso al placer es algo creo que muy valioso. En el placer en el sentido del disfrute, Claro. ¿no? De entender que el cuerpo tiende a expandirse y que la angustia o el dolor aprieta. Entonces, bueno, constantemente estamos tomando pastillas para la tensión de los músculos, luego un masajito, luego cosas muy ricas, muy valiosas, pero precisamente para tratar de contrarrestar esta situación en la que estamos constante, presente, ¿no? En la sociedad. Entonces eso me encanta la Gestalt, te regresa a tu centro. Haciendo como pues una recapitulación, Miguel, es, número uno, como aprender a ser auténtico en mis relaciones, ¿no? A ser auténtico en mi vínculo, es decir, estar en tiempo presente y habitarme en el cuerpo mientras me estoy relacionando con el otro, ¿no? Pero en este acto de presencia. Dos, como esta terapia que nos ayuda a ver las diferentes partes de nosotros, como esto que nos describías en el sueño, ¿no? Soy la bocina, soy el público, soy la silla donde está sentado el público, es decir, todas estas son diferentes partes de mí donde puedo ir rescatando como fragmentos míos y descubrir precisamente cuáles de estos no están incorporados dentro de la experiencia del ser auténtico, ¿no? Que he relegado de mí mismo, ¿no? Como para empezar a rescatar esta experiencia. Y también, como empezar a confiar en los recursos propios, ¿no? En la sabiduría propia del cuerpo, que creo que esta es una frase que surgen de muchísimos modelos de terapia, sobre todo la presencia de Milton Erickson en la terapia vuelve a recalcar mucho ese punto de confía en la mente inconsciente, ¿no? Y ellos lo manejan como la mente inconsciente, que al final es el cuerpo, pero que es un banco de recursos ilimitados que están ahí, ¿no? Y mucho, por lo que te escucho, es el tema de mi relación con el otro, ¿no? Cómo me vinculo, cómo conecto con el otro, y creo que generar lo que estabas comentando ahorita, relaciones mucho más saludables, ¿no? O sea, si tengo un tema de vínculos, sería muy bueno para mí caer en Gestalt, ¿no? O sea, creo que puede ser como una muy buena terapia para mí, ¿no? ¿Cómo vamos en estas ideas? Claro que no, estoy de acuerdo contigo. Es una recapitulación excelente. Por un lado, nos vivimos fragmentados. Sí, claro. Me identifico tanto con la idea de que yo soy Miguel y soy un Miguel alegre que no me permito ser serio. Me identifico tanto con la idea de que tengo que ser correcto que entonces no me permito ser un poco más divertido. Entonces ya de entrada tratar de hacer esa integración
me da mayor potencial, me da una forma distinta de estar. Es como si me apretara emocionalmente, como si diera solidez o me empoderara. Luego creo que el otro elemento también como muy, muy, muy importante de la Gestalt es poder identificar que nada surge si no es en presencia de un otro. Entonces, esta importancia de lo relacional creo que le da una respuesta muy fuerte como a esta sociedad individualista, Claro. ya ven esta palabra de moda narcisista, pero hablo como sociedad que solamente se observa a sí mismo y que no entiende que todo pasa dentro de un contexto y que no hubiera sido posible esa historia si no hubiera habido esa interacción con el otro. Entonces, poder retomar al otro y entenderlo como parte de algo de mi proceso, de mi transformación, es fundamental. En la Gestalt se habla mucho del contacto, pero realmente cuando hablamos del contacto, estamos hablando de ese espacio entre tú y yo, en el cual nos enfrentamos, en el cual nos encontramos, mejor dicho, y entonces lo que surge es algo completamente distinto a ti y a mí. Si es, surge ahí un nosotros, surge un I, surge un self, y entonces eso es donde tiene la vida otro sabor, ¿sí? Tiene un elemento muy distinto. Y desafortunadamente lo que hago yo cuando voy a relaciones es reproducir mis escenas y mis modelos. Entonces nunca estoy ahí, siempre estoy en la Matrix, siempre estoy en lo virtual y nunca realmente preguntándome, y me gusta ese trato, me gusta esa forma de expresarme, y entonces me quedo más en los mandatos de la identidad, ¿no? Es los hombres somos así, las mujeres somos así, los de esta casa somos así, yo soy así, y entonces quedo completamente definido y creando una polaridad o una sombra gigante también. ¿Cómo llegaste a la Gestalt, Miguel? ¿Cómo llegué a la Gestalt? Bien interesante, fíjate, yo estudié psicología clínica, y entonces dentro de las opciones que había para continuar estaba el psicoanálisis, que es una de las cosas que me gustan mucho, más sobre todo como una parte de la línea lacaniana, y además había en ese entonces, en el 98, había un programa de radio riquísimo que era de psicoterapia breve. Entonces yo todas las noches lo escuchaba y entonces yo estaba claro que quería ser clínico. Y entonces en este trayecto de buscarme la psicoterapia breve con enfoque psicodinámico, un maestro en la universidad, gestaltista, me invita muy rápido a que lo apoye a trabajar a un taller. Y entonces yo creo que la parte de tener un tutor que tan pronto me jalara y que me dijera, ven, ayúdame, yo como alumno, y verlo a él trabajar desde la Gestalt y ver cómo todo era pues con acción, con movimiento, y que de pronto las personas que no esperábamos que pudieran tocar alguna emoción como reír, como llorar, palomitas, empezaban a tronar, a llorar, a conectar con ellos mismos, de pronto ya todos más conectados, sin tanto miedo al verse, que me atrapó. O sea, me atrapó y bueno, ya la vida me fue llevando a buscar lugares, espacios y formas, hasta que bueno, ya tengo algunos años ahora dedicándome precisamente a compartir estas vivencias por medio de formar personas. Y tú en lo personal, ¿qué piensas que es lo más significativo? No me refiero como en tu proceso personal de terapia, pero sí como lo que más te ha tocado en la profundidad de ti Como mismo, enojarse, de pronto de lo parecían... que has visto en la Gestalt, ¿no? O sea, no sé como cuáles son estos Claro, 20 que dices, wow, o sea, wow. claro. No, fíjate, es inevitable no hablar de uno, Chico. en el sentido, ¿no? Me gustaría decir que el vecino del vecino, pero como me dijiste a mí, no puedo, Yo ya utilicé no esa el día de puedo, hoy, ¿no? no hay otra, no hay otra. No, yo creo que conmigo ha sido una historia muy clásica en el sentido de la hegemonía del patriarcado, del hombre que tiene que manifestarse competitivo. Esto es, las consignas de alrededor siempre eran, hay que ser fuerte, hay que aguantar y hay que ser duro. Y entonces creo que al identificarme muchos años con eso, pues intenté buscar deportes, intenté
ser competitivo, en el sentido también del estudio, en el sentido de tratar de ampliarme, de crecer, en la idea esta de la meritocracia, ¿no? Mientras más luche, más te esfuerce, más vas a conseguir. Pero lo que fue haciendo esto también es que me fue alejando de mi energía femenina, en el entendido de ternura, en el entendido de Ujú. sensibilidad, en el entendido de pausa, y uso la analogía más de esta manera más taoísta, ¿no? Como del yin yang, en este sentido, alejándome también de este otro elemento de poder dejar que las cosas se den. Entonces, creo que mi trabajo más fuerte ha sido moverme hacia esta otra energía que también habita a mí, ¿sí? Si nos vamos a otro espacio, estas partes que Jung decía, el ánima y el animus, o sea, hacer esta integración un poco más andrógina o este elemento alquímico, para mí ha sido el mejor. Me refiero, poderme vincular con mi esposa desde una sensibilidad distinta, poder ver a mi hija y cuidarla desde otro espacio distinto, para mí ha sido el trabajo más fuerte. O sea, todo este trabajo de el desarrollo de lo, de lo pausado, el desarrollo de dejar que las cosas se den, un poquito se dice el Wu-Wei, como no hacer nada, esta frase, dejar que se dé, dejar el vacío, dejar que la situación controle. Para mí ha sido el regalo más fuerte la Gestalt. Muchas gracias, Miguel. Si alguien quisiera empezar a acercarse a la Gestalt, ¿qué le recomiendas? Claro. Mira, vamos a arrancar nosotros con unos diplomados que ya tenemos en sí un diplomado, tenemos una generación muy linda, donde lo que estamos haciendo es que estamos llevando la Gestalt a muchos espacios. Esto es, la Gestalt es algo que de alguna forma es innato. La manera de observarnos, la forma de escucharnos, la necesidad de estar con un otro para acompañarlo, es algo inherente probablemente al ser humano. Entonces, lo que hemos estado haciendo es prepararnos en la teoría, al mismo tiempo darles técnicas y meterlos a toda la visión de la terapia gestal para que tú puedas acompañar ya sea a un familiar, ya sea a un amigo o incluso de una manera más profesional, ya con una ética distinta, poder también acompañar a un paciente. Entonces, abrimos unos diplomados que tienen un año de duración y en este año trabajamos con muchos temas bien interesantes, ¿no? La teoría de la Gestalt, pero también todo el tema de las emociones, todas las situaciones de la silla vacía, todo el tema de los sueños, trabajo con grupos, y algo que me gusta mucho es que el alumno tiene como esta capacidad de poder acompañar a un otro, pero también si quiere dar algún taller o quiere de alguna manera acompañar a un grupo, también estas herramientas. Claro, siempre hay que seguir perfeccionándolas, pero esto es como parte de lo que en este momento estamos haciendo actualmente. Me da muchísimo gusto. También. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta que me imagino que mucha gente la va a tener. Entonces, la terapia Gestalt de los cursos que estás dando, no necesariamente la persona tiene que ser un psicólogo. Puede tomar tu curso sin necesidad de ser un psicólogo para autoconocerse, para ayudar a alguien, para hacer un modelaje. Claro que sí. Sí, Mira, ese es un tema padrísimo, padrísimo. La respuesta es no, no tienes que ser psicólogo. ok. Y te cuento un poquito la historia, ¿sí? Fíjate que la terapia gestal cuando empieza a formarse, había unos grupos que sí pedían en sus orígenes que tuvieran una línea que estuviera enfocado hacia la terapia, por ejemplo, filosofía, psiquiatría, psicología, algún elemento más humanista. Ujú. Pero Peirce, a la hora de estar trabajando, sobre todo en Esalen, en California, que eran unos espacios muy interesantes donde llegaban muchos autores famosos y psicólogos de esa época como Virginia Satir, Salvador Minucci, mucha gente bien interesante, abrieron a todo el público y se dieron cuenta que una de las frases de la Gestalt no es algo que podamos encerrar solamente para darles estabilidad a los psicólogos. O sea, nosotros y las personas que no han estudiado psicología también pueden acompañar y también pueden ayudar a transformar de alguna forma a muchas personas que están necesitando. Entonces, la Gestalt, insisto, es una forma y es un estilo de vida también. Entonces, algo interesante es que el estudiante o quien estudia Gestalt se lo lleva primero a su vida.
Y entonces mucha gente elige dar terapia o no dar terapia, pero ya el proceso de transformación en sí ya lo tienes con tu trabajo personal. Ujú. Eso es lo lindo. Ya. Se convirtió en un estilo de vida y, Así como es. dijimos, un modelaje. ¿Sí? Y entonces este estilo de vida me permite acompañar a un otro. La diferencia es que, claro, ¿no? Con un método, con un procedimiento, el cual es el que nosotros enseñamos. Sí, mira, Ujú. son estos pasos, esta es nuestra metodología, esta es nuestra visión epistemológica del mundo, esta es nuestra visión ontológica, entonces ya le ponemos palabras más académicas para poderle dar un orden y Claro. para poder contener de una manera más profesional a Mm. la persona. Pero claro que sí es posible para el mundo en general, para las personas. ¿Y cuándo inician tus cursos? Pues mira, estamos por arrancar el próximo mes ya una nueva generación de diplomado. El día todavía lo tenemos ahí ok. muy incierto para ver si es un primer jueves del mes, segundo jueves del mes, pero les estaremos compartiendo ya muy pronto, pero ya es algo que ya está el próximo mes. Perfecto. Y Miguel, si quisieran contactar contigo, ¿cómo le hacen? Claro que sí, mira, unos pueden buscarme en las redes, que es donde todos buscan, tal cual, con mi nombre, Miguel Ángel Santana, o Miguel Ángel Santana Castillo. Así estoy tanto en Instagram, también como en el Face para algunos sobrevivientes de él todavía. Allí sigo estando, entonces con mucho gusto. Y bueno, y también, sí creo que serían esos dos lugares, sobre todo, ¿no? Ahí hay Para información. buscarte para terapia y todo eso, que te manden un mensajito Claro en que redes sí, sociales, claro que tú sí. atiendes presencial Sí. en línea. Sí, yo atiendo los dos modelos. Súper. Estos dos modelos, afortunadamente me tocó incluso antes de la pandemia. Ujú. Todavía tengo un paciente que sigo viendo por Skype Ok. y me dice, ¿todavía el Skype lo usamos? Y bueno, ahora mucha gente ya, ¿no? En otras plataformas distintas de conexión, como el Zoom, cantidad de cosas que hay. Pero sí, en línea y en presencial estoy viendo gente. No, súper. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Miguel, por por la invitación. acompañarnos. Y bueno, ya saben, si quieren profundizar en este modelo de terapia que Miguel hoy nos estuvo presentando, si quieres conocer aún más, busca a Miguel en redes sociales. Yo creo que es una excelente fuente. Miguel, con más de 20 y tantos años de experiencia en este ámbito de la psicoterapia Gestalt. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Y Miguel, muchísimas gracias otra vez. Isa, muchísimas gracias y nos encontramos Gracias. próximamente otra vez aquí en tu programa de Voces, Raíces Terapéuticas. Hasta pronto.